bem-vindo. Passo a palavra por Vossa Senhoria. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, decir que estoy contento y muy honrado por la invitación que me hizo en su día Benvenuto González para participar en el Simposio Iberoamericano de Ingeniería. De verdad, para mí es un grandísimo honor compartir con todos ustedes este rato que vamos a tener. Decía un profesor mío de investigación que los científicos soñamos con hacer grandes cosas, pero los ingenieros simplemente las hacen. Y ahí es donde voy a entrar en el tema de mi ponencia. Miren, por supuesto que los ingenieros y los científicos compartimos muchas cosas en común. Incluso muchas veces nuestros perfiles se parecen bastante. Pero el ingeniero, a diferencia del científico, del investigador, tiene un trabajo un poco más interesante que el nuestro, porque puede estar en cualquier parte del proceso, desde el diseño de las herramientas necesarias para la aplicación de la idea hasta el desarrollo de la idea en sí mismo. Por lo cual, bueno, pues tienen con respecto a nosotros una gran ventaja. Y claro, son los que se dedican a implementar estos temas. Y un ejemplo claro de ello es que es esto que está sucediendo en este momento. Estamos en un espacio virtual conectados desde distintas partes y esto lo posibilita, esta cosa que parece mágica, lo imposibilita el trabajo de estos ingenieros de telecomunicaciones que han podido implementar este tema. Por tanto, si nos referimos al momento concreto de esta pandemia, podemos ver que el papel que está teniendo la ingeniería en la seguridad y la salud en el trabajo es fundamental. Miren, en España, cuando empezó la pandemia, no teníamos equipos de protección individual, equipos de protección personal en suficiente cantidad como para abastecer a toda la población. Y fueron los ingenieros los que cambiaron, no las máquinas, sino la forma de producir, y empresas que se dedicaban a hacer bañadores, bikinis, ropa, se convirtieron en fábricas de producción de mascarillas homologadas para que la gente pudiese desenvolverse en márgenes de seguridad. Pero no queda ahí la cosa. Nuestra fábrica de coches, SEAT, cambió las líneas de producción de coches y las convirtió en líneas de producción de respiradores artificiales que en ese momento eran sumamente necesarios para combatir la primera y la segunda ola. Por tanto, el papel de la ingeniería en todos estos procesos queda, yo creo que palmariamente demostrado que es una disciplina que está plenamente integrada. Le voy a poner ahora un ejemplo que va a ser el desarrollo de esta pequeña ponencia que les voy a hacer, que ya le digo que se la he mandado al amigo Benvenuto para que se la distribuya a todos ustedes, porque entiendo que este tema que hicimos es merecedor de conocerse porque puede evitar mucho sufrimiento en las empresas y que de hecho se ha adaptado ya a varios países, por toda Europa se ha repartido a través de la Asociación Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la EMSO, está funcionando en Italia, en España, en Portugal, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en México, y es totalmente gratuito. Lo patentamos y lo distribuimos con una patente gratuita para todo el que lo quiera utilizar, porque no era momento de enriquecer. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue analizar qué era lo que estaba ocurriendo. Estábamos en un ambiente VUCA o en un ambiente VUCA, en un entorno muy volátil, muy incierto, muy complejo y muy ambiguo, que genera una serie de emociones en las personas que son el estrés, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad y el aislamiento, y que actúa sobre la pirámide de Maslow, haciendo que se achate considerablemente, porque la parte de autorrealización, de estima, reconocimiento y las relaciones sociales prácticamente han desaparecido y nos quedamos en cubrir nuestra seguridad y nuestras necesidades fisiológicas, eso sí, acompañado de dos escalones más que yo me he permitido el lujo de pintarles aquí. La batería del móvil, porque si salimos de casa y no tenemos batería, nos hunde,
y el Wi-Fi como elemento de comunicación de las nuevas tecnologías. Hemos pasado de este tipo de trabajador, más o menos potente, a este tipo de trabajador en el que lo que realmente se valora son los elementos de seguridad para poder desarrollar su trabajo. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue establecer un sistema de evaluación de riesgo de exposición a COVID en la empresa mediante una sistemática que yo creo que casi todos conocen, que es mediante la técnica de control banding, con el cual lo que hicimos fue hacer una banda de riesgos junto con una banda de exposiciones. De la combinación de estos grupos sacamos una banda de controles y un índice de exposición al riesgo. ¿Cómo hicimos esto? Pues nos basamos en estas 6 variables. Un índice de exposición geográfica que viene dado por el sitio geográfico en el que te ubicas, otro que es el escenario del riesgo, que es una publicación que tienen hechos todos los ministerios de sanidad, en el cual catalogan el riesgo de exposición en función del trabajo que estás haciendo. Si había habido en la empresa procesos de contacto estrecho o casos positivos, ver la configuración de los espacios de trabajo, si teníamos acceso a los equipos de protección individual y, por último, esto que es el más importante, que es el índice de ventilación. El índice de ventilación ambiental, que al principio nos costó algún que otro disgusto con las autoridades sanitarias porque estábamos en la fase, cuando nosotros sacamos esta metodología, estábamos todavía en la fase en que se seguían los dictados de la Organización Mundial de la Salud, en que decían que esto era un virus de contacto con objetos físicos, no un virus de difusión aérea. Por tanto, nosotros ya metimos aquí el índice de ventilación ambiental, que es fundamental para todo este tema. Decía Carlos ahora, y me voy a ir para atrás, que estaba solo en el ambiente y que ya no corría riesgo. Pues Carlos, te equivocas, y te equivocas profundamente. Porque hay una cosa que exhalamos al respirar y que se queda suspendida en el aire. Y si nos vemos aquí, mira, estos son unos ejercicios que hemos hecho en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, en la cual se ve a una persona en 3 posiciones, en silencio, hablando o gritando. En 2 minutos no hay prácticamente concentración de aerosoles. En 15 minutos hay algún tipo de concentración. Y en 1 hora, bueno, pues tenemos una concentración que no tiene carga vírica suficiente para afectarnos. Si estamos hablando, vemos que prácticamente en 2 minutos tenemos el equivalente a 15. Que en 15 minutos tenemos el equivalente a 1 hora. Y en 1 hora tenemos ya una carga de concentración de aerosoles que sí pueden tener potencial para infectarnos. Si estamos gritando o cantando, vemos que en 2 minutos tenemos prácticamente la misma concentración que en 15, que en 1 hora, en 15 minutos, perdón, tenemos la misma concentración que en 1 hora y que en 1 hora tenemos una altísima concentración de aerosoles que están en suspensión y que se pueden mantener durante horas. Por tanto, en los espacios cerrados es fundamental siempre tener la mascarilla puesta. Aquí vemos cómo se dispersan estos virus, que son unas medidas que se han hecho sobre hasta dónde llegan las nubes de aerosoles suspendidas en el aire. A 4 kilómetros por hora de desplazamiento tenemos que este aerosol en 5 segundos recorre 6 metros y más o menos ocupa hasta unos 63 metros de altura. Pero sin embargo, con 15 kilómetros por hora, es decir, cuando estornudamos fuerte, cuando hablamos, cuando cantamos, este recorrido de 6 metros se hace en 1,6 segundos y la altura de los aerosoles está por encima de unos 63. Con lo cual quiere decir que tenemos posibilidad de infectarnos. Esto es lo que ocurre en un supermercado con las estanterías puestas cuando una persona infectada de COVID estornuda o grita o habla, en que por efecto del aire acondicionado el aerosol salta los impedimentos con las estanterías, los paramentos verticales y infecta a una persona que está en el otro sitio. Aquí vemos cómo se produce esto en un despacho, en que si estamos 4 horas dentro del despacho y no tenemos ningún tipo de ventilación, incluso con mascarilla, se pueden contaminar la gente. Por tanto, el efecto fundamental que limita la acción del COVID es la ventilación.
Esto es un bar que se produce el mismo efecto si se está en un sitio sin ventilación, aunque tengas mascarilla, te puedes contaminar a partir de las 4 horas, y en un aula de un colegio, en el cual vemos que se produce el mismo efecto. Tenemos varios escenarios. Bueno, pues si no hay mascarillas, prácticamente todos los que están dentro se van a infectar. Con mascarillas se van a infectar como un 60 o 70%, y sin embargo, si tenemos ventilación dentro del aula, no va a haber ningún tipo de mascarilla. Aquí vemos el efecto que se produce de intercambio de aerosoles sin mascarilla, con una mascarilla, o las dos personas con mascarilla. Y aquí vemos el efecto que se produce cuando vamos haciendo deporte y vamos detrás de una persona que está infectada. Si seguimos su estela, tenemos una alta posibilidad de sufrir contaminación, mientras que si nos vamos corriendo en paralelo o nos salimos de la estela de esa persona, no lo vamos a tener. El efecto fundamental que tenemos que hacer para protegernos es calcular el índice de ventilación aérea del área de trabajo. ¿Y cómo hacemos eso? Lo primero que hacemos es obtener el volumen del recinto que estamos viendo. Esto es un aula de la universidad, en la cual tenemos la máquina, el aire de propulsión del aire acondicionado y el retorno del aire. Bien, pues con esto lo que hacemos es calcular qué caudal tenemos que tener en esa máquina para mantener un espacio seguro. Y eso lo hacemos en función del número de renovaciones por hora, según esta tabla, que es el REBA, que es un reglamento europeo hecho por los profesionales del aire acondicionado y elementos sanitarios, que yo creo que ha sido una de las mejores cosas que se han hecho en todo este tiempo de pandemia. ¿Por cuál? Porque nos dicen el número de renovaciones que tenemos que tener según nuestra actividad. Aquí, como les he pasado a la ponencia, tienen el REBA de la Asociación Europea de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, en el cual le van a dar el número de renovaciones mínimas que tenemos que tener. Así, por ejemplo, en una catedral es 0,5, en una iglesia más normal, pues 1, y luego ya llegamos a otros temas como un taller en que tienen que tener pues del orden de 60 renovaciones por hora. Es decir, una vez que tenemos el volumen, calculamos según esta tabla y nuestra actividad el número de renovaciones y vemos qué caudal en metros cúbicos ahora se tienen que introducir en los sistemas de aire acondicionado en sitios cerrados. Mirad, esto tiene una gran virtud, porque si además en las salidas del aire acondicionado, después de pasar por el reciclaje y purificación de la máquina, logramos introducir luces ultravioleta tipo C, vamos a tener una salida de aire puro y además una altísima renovación. Por tanto, lo que tenemos que hacer es provocar ese tipo de renovación de aire junto con las otras variables que ahora os voy a explicar. Mirad, ¿cómo se calcula esto? Nosotros hemos hecho, junto con el Ministerio de Sanidad, unos niveles. Entre 50 infectados por 100.000 habitantes es nivel bajo, de 51 a 150 infectados es nivel medio, y más de 151 infectados por 100.000 habitantes es nivel alto. Lo único que tenemos que ver es dónde está situada nuestra empresa. Y decimos, pues por ejemplo, en Córdoba tenemos ahora 200 infectados por cada 100.000 habitantes. Como está por encima de 151, pues estaríamos en un nivel alto de riesgo y penalizaríamos la situación geográfica con 1.000. Imaginemos que estamos en un sitio donde la densidad está entre 51 y 150. Le daríamos un valor medio, y si es un nivel bajo le daremos 10. Así en todas y cada una de las variables. Aquí vemos los escenarios de riesgo que nuestro Ministerio de Trabajo y nuestra exposición y nuestra inspección de trabajo han determinado, a grosso modo, quiénes son los que pueden estar en cada uno de estos grupos, es decir, si es personal sanitario asistencial y no asistencial que atiende a casos confirmados, pues es un nivel de exposición de riesgo alto. Si es personal administrativo, pues es un nivel de riesgo bajo si no tiene contacto con estas áreas. Eso se recoge en este libro, que es el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición de COVID-2, que tiene 29 actualizaciones, y nosotros somos parte
de las entidades que ha contribuido a realizar este tema. Luego, si tenemos contacto estrecho o no, es decir, nos tenemos que preguntar, ¿existe entre la plantilla de algún caso positivo de COVID? En ese caso le damos un valor 1000. ¿Sospechamos que ha habido algún tipo de contacto con contactos con infectados? Valor 100. ¿Que hay ausencia de contacto? Valor 10. Así ocurre también con los equipos, con los espacios de trabajo. Atendemos a la web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lanzó una campaña sobre elementos necesarios para controlar los riesgos de seguridad en los centros de trabajo, en la cual en esta guía se determina cuáles son las distancias de seguridad y los elementos a interponer que se practican. Si nosotros en nuestra empresa no cumplimos estas medidas, le damos valor 1000. Si hay una situación en que se cumple en una parte y en otra 2, le damos valor 100. Y si se cumplen perfectamente, le damos valor 100. Igual ocurre con los equipos de protección individual. Seguimos las indicaciones del RIC 21 frente a equipos de protección individual frente a COVID-19 y hacemos la misma proporción. Que no se tiene equipos disponibles homologados para dar a los trabajadores, nivel 1000. Si se dispone de equipo que no está suficientemente homologado, por ejemplo, las mascarillas, tú llevas ahora mismo, Carlos, una mascarilla FFP2 o FFP3. Si se ponen las mascarillas de material quirúrgico, lo que se denominan las mascarillas quirúrgicas, que no se pueden entender como equipos de protección individual, sí que evitan determinada carga vírica, pero no sirven exactamente para el virus en entornos cerrados. Le damos valor 100. Y si se dispone de las mascarillas FFP2 o FFP3, pues le damos valor 10. Yo sé que vosotros tenéis la norma UNE, que son las que utilizáis, la norma ISO. Nosotros utilizamos aquí la norma UNE, que viene a ser esto. Y en cuanto a la tasa de ventilación, pues hacemos igual. Una tasa de ventilación ambiental con ausencia de mantenimiento y limpieza de conductos tiene una penalización de 1000 puntos. La tasa de ventilación media, es decir, que se ha hecho algo pero no suficiente, 100. Y cuando tenemos una alta tasa de ventilación ambiental con trabajos al aire libre o sistemas de desinfección en los conductos del aire, pues le damos un valor 10. Y así llegamos pues al tema que es el algoritmo matemático. Este algoritmo matemático, que lo pueden utilizar porque es muy fácil, sirve para evaluar 22 áreas distintas de una empresa. Y al final nos va a dar el valor general que tiene la empresa diciéndonos si es alto, medio o bajo. Pero es más, también para situaciones de riesgo automáticamente nos va a dar las medidas preventivas que hay que implementar para evitar el riesgo de los trabajadores. Si es nivel medio, es decir, está entre 60 puntos y 2.300 puntos, nos va a decir las medidas preventivas que tenemos que implementar, y si es riesgo bajo, pues nos va a decir también las medidas que tenemos que implementar. Yo os recomiendo que os cojáis esta dirección, que es un vídeo didáctico que publicamos explicándole a los trabajadores qué es el COVID, cómo funciona y cómo se transmite, porque mal se puede luchar contra un enemigo que no se conoce. Y en este vídeo también tenéis la guía de aplicación del COVID-19 para la evaluación semicuantitativa del riesgo de exposición a COVID, que aquí en 9 minutos se explica la utilización de la guía. Yo lo he hecho muy por encima, podéis profundizar. ¿Qué conseguimos con esto? Que un empresario pueda hacer distintas aproximaciones sobre el papel sin gastar un duro, a qué medidas tiene que implementar en función de cómo esté el nivel de riesgo en el entorno, es decir, en su situación geográfica, según el trabajo que esté haciendo en la empresa, si ha tenido o no ha tenido casos. Es decir, por ejemplo, para un reinicio de actividad, este sistema es fundamental para que el empresario, sin tener todavía nadie dentro del recinto, pueda implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger a sus trabajadores. Bueno, y tenemos también varias baterías que son las que van a hacer. Le he mandado 2 guías, una para profesionales de seguridad y salud en el trabajo, la guía de aplicación del COVID para que la tengan,
y también otras guías de actuación frente al COVID-19 para proteger a los trabajadores. Yo creo que la ingeniería y los expertos en seguridad y salud laboral, en este tema tenemos muchísimo que decir y somos una fuerza de choque impresionante para poder controlar y doblegar el COVID, porque en todas las empresas estamos presentes y, por tanto, podemos hacer un trabajo de campo que hasta ahora no se está haciendo en muchos países. En España, afortunadamente, ya se ha dado cuenta el Ministerio de Sanidad de la fuerza tan impresionante que tenemos para controlar el COVID, porque tenemos unidades de actuación muy pequeñas y podemos hacer controles muy exhaustivos, junto con la rama de ingeniería y la rama médica. Por tanto, yo con esto termino mi exposición y estoy bueno, a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar. Parabéns. Realmente, eu fico muito satisfeito de estar ouvindo uma palestra deste cunho ao senhor, Dr. Rafael Ruiz Calatrava, PhD. Enquanto Vossa Senhoria falava, eu tomei a liberdade de interromper o vídeo aqui e abrir todas as janelas de circulação e portas aqui, porque eu estou sozinho, e renovando o ar para que a gente tenha, né, mais controle possível aqui dessa questão. Parabéns, agradeço mais uma vez, excelente palestra. Quero dizer para o senhor que nós daremos continuidade com as demais palestras e, ao final delas, nós abriremos para os devidos debates. Esta forma que está sendo conduzida aqui dentro do nosso painel e dentro da nossa SOEA Connect.